amigos, un placer estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa, como cada día, para compartir con ustedes este tiempo de dialogar en torno a lo que nosotros vemos en el mundo y en la sociedad en la que nosotros nos movemos. Y esperamos que el diálogo, la conversación con nuestros invitados que tenemos cada semana pueda también ser para ustedes muy agradable, como lo es para mí conocerles a algunos, llegar a una relación un poco más cercana y poder también conversar de temas que son importantes para cada uno de ustedes. Así que aquí estamos en Minuto 30. Y hoy vamos a tener una vez más a nuestro amigo Abel Contreras Pinilla, con quien vamos a seguir hablando acerca del programa anterior que hablamos en relación a lo que era la cosmovisión, ¿no es cierto? Y cómo teníamos esta cosmovisión cristiana del mundo en el que nosotros estamos insertos. Pero en este mundo, Abel, bienvenido. Muchas gracias. Una vez más, nuevamente. Gracias por estar con nosotros otra vez. Pero en este mundo en el que nosotros vivimos, Abel, hay algo que a mí me toca mucho y es lo que dice cuando Jesús enseña a orar a los discípulos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo la menciono en mi iglesia más de una vez, y dice la oración de que podamos nosotros vivir según el reino de Dios. Así es. Venga a nosotros tu reino. Y eso a mí me impacta un poco, entonces me lleva a la pregunta, ¿cómo son las cosas en el reino de Dios? Porque yo vivo en un reino distinto. ¿Es así como tú lo ves también, esto del reino? Sí. Para entrar en el reino de la justicia luego. Efectivamente. Y aún más allá, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Claro. Para nosotros muchas veces es muy difícil verlo. Ya para nosotros nos cuesta como cristianos, eventualmente para otros que no son cristianos dicen, bueno, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo, no solamente físicamente, sí, claro, sino ¿dónde está obrando? ¿Por qué eventualmente existe pobreza? ¿Por qué existen dificultades económicas? ¿Por qué existe muerte? ¿Por qué existe una serie de condiciones que eventualmente nos alejan de Dios? Y uno ve entonces esta distinción entre el cielo y la tierra y parecieran ser mundos completamente opuestos. Completamente opuestos. Pero esto, cuando hablamos de la justicia, Abel, de esta justicia social, la justicia no solo tiene que ver con la que imponen los jueces y todo eso, ¿no? Es más allá. Hay expresiones, por ejemplo, ¿por qué sufren los justos? Así es. Job, Sí. por ejemplo, es un gran ejemplo de eso, valga la redundancia. Pero, ¿cómo ves tú la justicia hoy día desde tu campo? Desde tu campo como administrador público, desde tu relación con una sociedad, digamos, distinta a la que otros vemos, porque la vemos desde afuera, una sociedad política, tú la ves desde adentro. Así es. Bueno, profundizando en este concepto, cierto, que nosotros ya tratábamos en el capítulo anterior sobre la cosmovisión, y hablamos sobre una cosmovisión para el trabajo, ¿cierto? Dios trabaja y exige un trabajo de nosotros. Yo partiría hablando, antes de justicia, antes de hablar de aspectos más políticos, yo partiría hablando de gobierno. ¿Ya? Gobierno, que puede ser una palabra que para nosotros suena negativa en un contexto. Y suena política también. Y suena política. Pero, pastor, espectadores, Dios gobierna. Exacto. Dios gobierna sobre toda la creación, es lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Y tenemos aquella convicción. Pero al mismo tiempo, la palabra del Señor dice que Él nos invita a nosotros a cogobernar. Ese fue justamente el propósito, volviendo nuevamente al tema del Génesis, que también hablábamos la semana pasada, en el capítulo anterior, con respecto al rol por el cual el ser humano es creado. Y no solamente fue para tener ciertas labores o ciertos roles, sino que dice claramente que es para sojuzgar toda la creación. Es decir, Él nos pone en un lugar, en un pináculo eventualmente de ventaja. Lo que hace el Señor es entregarnos la llave, ¿cierto? A Adán y a Eva, de lo que era el huerto del Edén, y decirles, ustedes están a cargo de este lugar. Ustedes son los encargados de administrarlo. Ustedes van a ser los mayordomos de esta tierra, de esta creación que yo he hecho perfecta. Ciertamente, a lo largo del tiempo, nosotros podemos visualizar que no hemos sido muchas veces buenos mayordomos de la creación del Señor. Y esto no solamente hablando dentro de un aspecto cristiano, nosotros podemos hablar de lo que hemos hecho, ¿cierto? Eventualmente con nuestros sistemas políticos, con nuestros sistemas económicos. El clima. Con el clima, con el cambio climático, con el cuidado del medio ambiente. Yo siempre que hablo de estos temas, hago alusión eventualmente a todas las criaturas, los animales que eventualmente dentro de los últimos 300 años se han extinto. Dentro de los últimos 300 años se ha visto el exterminio de determinadas especies, no por aspectos medioambientales,
sino por la casa del hombre. Entonces nosotros vemos que en este escenario donde Dios gobierna y decimos que Él tiene el gobierno por sobre todas las cosas, al mismo tiempo nos delega. Y en esa delegación de poder que Él realiza a la humanidad, existe, ¿cierto? Y está permeado por el pecado, lamentablemente. La gran pregunta que la gente se hace, Abel, tiene relación con si Dios sabe que yo no voy a ser un buen gobernante, ¿por qué me deja gobernar? Porque si Dios sabía que Adán no iba a ser un buen gobernante, que no iba a ser justo, que no iba a hacer las cosas bien, ¿por qué lo deja gobernar? ¿Por qué no lo hace él nomás? Dentro de lo que yo he podido internalizar dentro de mi pastor, he podido ver que esto solamente es por una gracia inmerecida que nos tiene el Señor. El Señor nos invita a muchas cosas que podría o no tiene ninguna necesidad de invitarnos. Nos invita justamente a gobernar la creación, junto con Él, sometido a Él. Hemos fallado muchas veces. Nos invita también en todo un proceso, en toda una empresa misionera, a ir y evangelizar a otras personas. Él podría hacerlo perfectamente sin ningún problema de manera directa. Él eventualmente se hace parte de nuestros propios sistemas, de nuestros propios modelos. Yo, haciendo memoria, ¿cierto?, dentro de lo que este caminar del pueblo de Israel, en algún momento el pueblo le dice, ¿sabes, Señor? Nosotros ya no queremos tener a estas personas, a estos jueces, a estos sacerdotes que nos dirijan. Nosotros queremos tener rey. Y el Señor dice, esto a mí no me parece la mejor opción, pero está bien, yo acepto y voy a elegir un rey para ustedes. Es decir, incluso Él acepta nuestra cultura, nuestra forma de pensar y nos dice, está bien, acepta nuestro ustedes rechazo. Están a cargo, yo aún así voy a persistir con ustedes, yo aún así voy a seguir ayudándolos, yo aún así voy a permanecer gobernando en ustedes. Ciertamente, dentro de esto uno puede visualizar que en la práctica hay distintos inconvenientes. Hoy en día vivimos en una sociedad, ¿cierto?, post-cristiana, donde ya no hay una base común del cristianismo, ya no hay valores comunes que eventualmente nosotros compartamos. Pero eso es ciertamente un desafío para nosotros, de poder identificar, bueno, ¿cuáles son aquellos valores del reino de Dios que nosotros debemos de manera activa, de manera proactiva, estar constantemente planteando en la sociedad? No solamente, que es algo totalmente necesario, bíblico, ¿cierto?, este trabajo personal que uno realiza de evangelización, de hablar del Señor a los otros, sino dentro de este aspecto social, de este llamado, que es también llamado este mandato cultural del Señor, de poder sojuzgar la creación, de poder extendernos por todo el mundo. Cuando el Señor nos invita en el Génesis a poblar la tierra, ¿cierto?, que esa fue justamente la invitación, multiplíquense, poblen todo este lugar, eso implicaba construir caminos, construir barcas, construir puentes, construir cultura. No podían vivir todos juntos, ¿no? Efectivamente, construir hogares, vestimentas, ¿cierto? Entonces, todo eso puede hallar también un propósito en el Señor. El Señor quiere y espera de nosotros que nosotros seamos capaces de ser mayordomos con esta cosmovisión cristiana. Y para eso, y para seguir profundizando en el tema, nuevamente traigo a colación a un reformador, Martín Lutero, que él hablaba de dos tipos de justicia. Y eso nos puede ir de alguna manera encauzando sobre algunos aspectos que podrían ser importantes para nosotros el día de hoy. ¿Es la justicia algo justo realmente? Depende. La justicia del Señor siempre va a ser perfecta. Nuestra justicia ciertamente tiene mucho que desear. Martín Lutero plantea lo siguiente. Él dice, existen dos clases de justicia. Una justicia es una justicia pasiva. Es la justicia que el Señor ejerce sobre nosotros. Nosotros llegamos a ser justos y llegamos a ser santos por medio de la fe en Jesucristo. Allí nosotros prácticamente no tenemos que realizar mayor acción. Somos justificados en el nombre del Señor, mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz, y por tanto es una justicia pasiva, nos es imputada hacia nosotros. Esa es una justicia, ¿cierto?, de carácter vertical, ¿ya? Nace del Señor y se transmite a nosotros. Pero decía Martín Lutero que también existe otro tipo de justicia, o un segundo tipo de justicia, ¿ya? Y esta es una justicia con relación al mundo, con relación tanto al resto de la humanidad, él decía con respecto a nuestro vecino, ¿ya?, y con respecto a toda la creación de Dios. Y allí nosotros podríamos hablar también justamente de todo lo creado y del medio ambiente. Y esta relación de justicia, que es más bien horizontal, guarda relación
con de qué manera nuestras acciones, nuestras obras, pueden llegar a impactar en la vida de otros o en nuestro alrededor. Bueno, siempre Dios, Abel, ha estado preocupado de lo que es el trabajo de justicia del ser humano. Así es. Como tú decías, claro, es distinto hoy día porque no somos un país único. Así es. No tenemos una fe común para todo Chile, por ejemplo. Así es. Sino que tenemos distintas fe y distintas miradas religiosas inclusive. Pero aún en la Biblia nosotros nos encontramos, cuando hablamos de justicia, con estas ciudades de refugio, por ejemplo. Así es. Que no eran otra cosa que, yo diría, lugares donde la gente iba para esperar que el juicio se llevara a cabo. Y que por lo tanto su justicia fuera realmente hecha de la mejor forma. Pero cuando nosotros miramos esta justicia activa, como la llamaba Lutero, o pasiva desde la perspectiva de Dios, ¿cómo la llevamos a cabo? ¿Cómo podemos actuar con mayor justicia? Cuando el mundo, la sociedad en la que nosotros estamos insertos, te empuja a actuar como el mundo es. Bueno, esta justicia justamente que ya depende de nosotros, por eso es justamente sí, claro. activa, porque sí. implica nuestra responsabilidad, nuestro rol. Tiene relación con lo que en la Biblia nosotros encontramos que son, por ejemplo, los hombres justos. Los hombres justos no son justos en esta relación vertical con el Señor, no son justos porque ellos puedan alcanzar a Dios de una manera propia, sin necesidad del intermediario que es Jesucristo, sino que habla que son justos justamente desde esta perspectiva en que tienen obras que son justas delante de los hombres. Nosotros hoy en día podemos ver incluso hombres justos que no son cristianos y que pueden vivir una vida humilde, que apoya a los demás, que siempre piensa eventualmente en el otro. Podemos encontrarlo incluso dentro de otras culturas o dentro de otras religiones. Y ese es justamente el punto que ponía Lutero por delante. Sí, justicia para alcanzar al Señor, eso solamente lo hallamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede ser justo ante los ojos del Señor de esa manera. Pero la otra justicia, que depende de nosotros, que es esta justicia de cómo tratamos con el otro, de qué manera lo llevamos a cabo en el día a día, con respecto a eso, es un desafío. Porque muchas veces como cristianos, y lo vemos también en la Escritura, no somos hombres justos, ¿cierto? Eventualmente el rey David, ¿cierto? Que fue uno de estos reyes que el Señor levantó, no siempre fue un hombre justo, ¿cierto? Cometió hechos pecaminosos que eventualmente generaron una distancia, ¿cierto? Con respecto a lo que era su seguimiento con el Señor. Y allí el desafío que nosotros tenemos es poder remitirnos a las enseñanzas nuevamente de Jesús. Pero podemos ser entonces, ¿cómo logramos actuar con justicia si el ser humano no está en esta relación con Dios? Hombres justos, ¿implicaría eso que las acciones justas de los hombres lo llevan a Dios? No, efectivamente esa es la gran distinción por la cual él distingue y separa estos dos tipos de justicia. Porque podemos encontrar gente, entre comillas, ¿cierto?, justa o buena, eventualmente con buenas obras, y uno podría nombrar, no sé, distintos premios Nobel de la Paz, por ejemplo, que no todos fueron cristianos, no todos han sido cristianos, y que han realizado buenas obras en pos de los demás, en pos de los más necesitados, por ejemplo, y eso es muy positivo. Pero se trata de este tipo de justicia, ¿cierto?, de esta justicia horizontal, no de la justicia ante el Señor. Ahora, lo que nosotros tenemos a nuestro favor es que nosotros sí tenemos esta justicia que proviene del Señor mediante Jesucristo. Y por tanto, para nosotros, la vara es distinta. El desafío que nosotros tenemos es el doble, porque no solamente contentar a nuestro hermano, contentar a nuestro vecino, sino que debemos al mismo tiempo contentar siempre al Señor y pensar en cómo Él hubiese actuado delante de los demás, delante de los más pequeños, como por ejemplo hablaba el Señor Jesús. Ahí vendría entonces venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, efectivamente. Venga, es decir, tengo que entonces yo pensar en cómo se actúa o cómo debiera actuarse en el reino, o cómo se actúa en el reino de Dios, para eso traerlo hasta acá. Esa es la idea que nos plantea Mateo en el Sermón de la Montaña, que nos plantea Jesús. Así ¿no? es. Es decir, cuando Él dice, venga a nosotros tu reino, es decir, que se haga en nosotros como se hace en el cielo. Así es. ¿Cómo soy capaz de llevar eso? Pero eso no es un camino tan simple. Para nada. No es un camino tan sencillo, es un gran desafío. Nosotros allí debemos poder identificar cuáles son, efectivamente, aquellos valores, aquellas actitudes, aquellos modelos que nos ayudan a tener una vida que cobre sentido, ¿ya?
Hoy en día tal vez un poco más complejo para nosotros, desde nuestra perspectiva evangélica, tratar estas temáticas, ¿cierto? Uno siempre va, o esto siempre va a ser permeado por la materia de la política, sobre la cual no siempre estamos tan familiarizados. De qué manera nos conectamos con este mundo político que nosotros sabemos que muchas veces está permeado por la corrupción, o por el simplemente estar sujeto eventualmente, no sé, a instrucciones o determinaciones de un cierto partido político, que cada espectro político tiene al mismo tiempo una cosmovisión propia o particular de cómo entiende el mundo, ¿ya? O de cómo entiende lo que se debe realizar en este país. Por tanto, muchas veces es difícil para nosotros poder involucrarnos en esos lugares, en esas esferas, en las cuales nosotros sabemos que hay que tener bastante cuidado. Y yo me atrevo a decir que muchas veces hay personas que lo hacen con osadía. Decir, el Señor me ha llamado para este propósito y yo creo que debo cambiar algo en este lugar. Nosotros creo que tenemos bastante identificado ya en la actualidad que el ámbito de lo político, el ámbito de lo social, el ámbito de la justicia es un ámbito donde nosotros debemos participar. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Y yo creo que ahí es donde tenemos tal vez, pastor, las mayores dificultades como pueblo evangélico. Los mayores desafíos también. Los mayores desafíos. ¿Cómo llevamos esto, Abel, al tema de la política partidista? ¿Cómo llevamos esto al tema de la función pública? Cuando hoy día, como decíamos en un programa anterior contigo, y hablábamos, decíamos, la confianza en las instituciones se ha perdido. Al perderse la confianza, cuando a uno le dicen, mira, yo trabajo en el gobierno, no, este es corrupto. Efectivamente. Sí. Es decir, es como dirían en la jerga popular, esta es la chapa que tengo. Así es. ¿Podemos entonces ser justos y actuar con justicia en estos medios como la función pública, como las organizaciones sociales, tan vilipendiadas este último tiempo a causa de los errores del hombre? ¿Cómo podemos actuar dentro de este mundo tan complejo? Bueno, ahí yo vuelvo al principio. El Señor nos manda a sojuzgar la tierra, la creación. Y allí tenemos un gran desafío, porque eso, si lo trasladamos del texto bíblico a la actualidad, nos dice, el Señor quiere o espera por parte de los cristianos que nosotros también estemos en organizaciones sociales, en organizaciones políticas, en partidos, eventualmente, si es parte de la voluntad del Señor. Pero todo esto debe ser guiado con un propósito, ¿cierto?, en el Señor. Y teniendo claro el reconocimiento de cuál es esta cosmovisión, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos mantener. ¿Ya? Porque no solamente la política es un tema de cambio, también es un tema de mantener ciertos aspectos. Esta sociedad debe mantener ciertas cosas que eventualmente ha heredado por parte del tiempo y debe cambiar otros aspectos. ¿Qué visualizamos nosotros como visión cristiana al respecto? Ahí uno podría plantear, por ejemplo, cómo se da esta relación con la función pública, con los empleados públicos. Tal vez no tenemos tantas personas en la actualidad que sean representantes políticos del ámbito evangélico, pero sí tenemos muchos funcionarios de Estado que hacen una función de carrera. En mi caso también en particular, dentro de la administración pública, que no es un cargo propiamente político, aunque se vincula de manera constante con la política, y donde uno puede tener una incidencia diaria, eventualmente con los aspectos, los temas, las materias que se están llevando a cabo. Hay un desafío de formación, de poder formarse uno mismo. El Señor tiene un llamamiento, pero nosotros debemos también formarnos, debemos interiorizarnos. ¿Qué es lo que el mundo está hablando? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Cuáles son los grandes modelos de pensamiento? ¿Y de qué manera el cristianismo, nuestra cosmovisión cristiana, difiere de aquellos sistemas? No va a existir ningún modelo político perfecto. Obviamente no va a existir ningún partido político perfecto tampoco, aunque lleve muchas veces el nombre o el prototipo de ser cristiano o de ser incluso evangélico. ¿Cuál sería, Abel, ahí la labor de la iglesia frente a eso? Hoy día yo diría que hasta común, ¿no es cierto?, que hermanos de nuestras congregaciones estén en partidos políticos. De un lado o del otro, no vamos aquí a sectorizarlo, pero están insertos allí. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia frente a este tema de la justicia social? ¿Qué debe hacer la iglesia? Tanto en lo colectivo como en lo individual, tanto en la educación de los miembros, de los hermanos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cómo la iglesia asume esta responsabilidad de justicia social también? Así es. Bueno, para mí hay dos perspectivas. Hay dos cosas que son necesarias que la iglesia realice.
En primer lugar, una labor pedagógica. ¿Ya? Debe hablarse más de los temas sociales, de la contingencia incluso política en nuestras iglesias. Bueno, hasta hace algunos años estaba estigmatizado. Ser político era demoníaco, ¿no? Tal cual. Estaba demonizado, muchas cosas estaban demonizadas en nuestro país. Hoy día ha habido una apertura hacia esto. Así es. Bueno, Spurgeon, uno de los grandes predicadores, ¿cierto?, del siglo XIX, él hablaba muy a menudo en sus predicaciones de temas políticos, de temas contingentes, de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Inglaterra. Y se hablaban temas como la esclavitud, se hablaban temas como la pobreza, se hablaban temas como el alto nivel de niños que vivían en condición de pobreza ahí en las calles y no tenían nadie que los cuidase. Y producto de eso, de ese trabajo pedagógico que se realizaba, la iglesia comenzó a generar distintos tipos de instituciones sociales, ya no en primera instancia política, instituciones sociales de beneficencia, por ejemplo, que pudiesen aportar. Entonces, hay una labor pedagógica que debe nacer desde el ámbito pastoral y que debe permear a la congregación y que debe decir los aspectos sociales y políticos son importantes, ¿ya? No nos vamos eventualmente a calzar con un modelo, con un sistema, con un partido, porque no nos corresponde dentro del ámbito de la iglesia. Pero sí los pastores deben preparar eventualmente a los hermanos para decirles, es necesario que usted vaya a votar, es necesario que usted se informe eventualmente de los programas de gobierno, es necesario que usted mire de manera crítica, porque por muy convencido que podamos estar de un candidato, incluso de un partido, debemos también siempre tener una actitud crítica desde nuestro cristianismo, desde nuestra cosmovisión. Y podemos participar dentro de ese ámbito aún con las críticas. Ahí yo recuerdo siempre en el caso de Daniel, que a mí me parece muy interesante. Sí. En algún momento Daniel comienza a ascender en su posición social, ¿cierto?, dentro de Babilonia, y dice que fue nombrado como jefe de todo lo que eran los adivinos, los astrólogos, los magos. Es decir, ¿qué tenía que estar haciendo allí Daniel con ese tipo de personas? Que eran paganos, que eran politeístas, que eran magos. Uno podría decir, no hay ninguna comunión allí. Y sin embargo, él fue designado como la jefatura de ese grupo Dios de mismo personas. Lo permite. Ahí está el punto. Claro. Ahora, por otro lado, Abel, vamos mirando también que cuando buscamos este quehacer público en la Biblia o en la vida, siempre recurrimos a la Biblia en algunos sectores, como por ejemplo el que tú citabas, Daniel, José, Moisés, etcétera, otros. Pero ¿qué del mundo actual? ¿Qué del mundo en que nosotros vivimos hoy día? ¿Qué ejemplos tenemos? Y claro, recurrimos a algunos insignes hombres como Martin Luther King, por ejemplo, ¿no es cierto? Que pudo llevar una influencia en la sociedad, en un problema serio hacia la sociedad y desde la sociedad. Por lo tanto, él asume una defensa política, ¿no es cierto?, para decir lo que ustedes están haciendo no está bien, no porque yo sea cristiano. No está bien por eso también, pero no está bien porque esto no es justo. Claro. Entonces, esa justicia social. Bueno, allí justamente esta primera dimensión era de alguna manera la pedagógica que debe realizarse internamente en la iglesia, pero la segunda tiene todo que ver con esto que usted decía. ¿De qué manera la iglesia sí que defiende la justicia? Una justicia del Señor, abstrayéndose del escenario político, pero diciendo, esto es lo que el Señor plantea en su palabra. Y de qué manera nosotros entendemos la palabra del Señor de manera práctica y didáctica al día de hoy. Y justamente en ese caminar, muchos hombres a lo largo del tiempo plantearon, por ejemplo, que la lucha contra la esclavitud o la lucha contra la segregación racial era una materia que debía ser tratada teológicamente en las iglesias y defendía desde la iglesia como una materia de justicia. Y la iglesia levanta esa bandera de lucha. Levanta una bandera de lucha que no tiene una connotación política o partidista, ni de incidir eventualmente en algún tipo de legislación en particular, podría hacerlo, pero combate de manera cultural. Es decir, la esclavitud está mal, la segregación racial está mal, y está mal de acuerdo a como nosotros entendemos la cosmovisión cristiana desde este punto de vista, lo que nos dice la Escritura, etc. Y de esa manera comenzar a articular justamente una cosmovisión con respecto a esas materias. Se hace necesario, y a lo mejor aquí entro en un tema que es muy largo y nos quedan 2 o 3 minutos, ¿se hace necesario tener un partido cristiano para combatir la justicia social? Bueno, ahí hay opiniones divididas, pastor, usted lo sabe. Hay algunos que sí lo consideran necesario y tenemos un grupo importante eventualmente de hermanos
que están en distintos partidos políticos, y usted muy bien decía, tanto dentro de un ámbito o de un área en la derecha como en otro más cercano eventualmente a la izquierda o a la centroizquierda. Y eso es posible, yo creo que es válido. Parte por el reconocimiento, en primer lugar, de la libertad que el Señor nos entrega. En segundo, con respecto a la responsabilidad que tenemos que tener nosotros, que independientemente en el lugar donde estemos, seamos capaces de ser críticos también del lugar en donde estamos. Y en tercer lugar, de esta vocación que el Señor nos hace para poder aportar y generar modelos de cambio. Tiene entonces la iglesia que ser una iglesia que respalda tanto en lo interno, en lo privado con las personas, como también en lo público. La iglesia no puede estar ajena. Es decir, el hermano X tiene este anhelo, este deseo, este propósito, este llamado de Dios. Lo podemos ver también como un llamado de Dios a influir en la sociedad desde esas líderes, digamos. La iglesia debiera respaldarlo en lo público y en lo privado también. Si la iglesia debería decirle a la congregación, el pastor, hermano, mire, este hermano, esta hermana tiene estas aspiraciones. Bueno, ¿Tú crees que eso parte de la educación? Siempre hay que tener bastante cuidado cuidado con respecto a cómo se realiza. Ciertamente, si es un miembro de nuestra iglesia, ¿cierto? Y es parte de la comunidad, es fundamental que nosotros podamos orar por él como oramos por cualquier otro hermano, ¿cierto? Cuando da gracias al Señor porque ha obtenido un trabajo o porque el Señor lo ha respaldado en algo, es también una instancia para bendecirlo, para orar, para respaldar aquella labor. Ahora, ciertamente, el ámbito electoral ya es distinto. Por quiénes votan las personas o los motivos por los cuales votan las personas, ya es un ámbito sobre el cual la iglesia no debiese tener esta participación directa, particularmente dentro del ámbito mismo de la iglesia o de la congregación. Decir, hermanos, vamos a apoyar a tal candidato o a tal partido, etc. Claro. La iglesia debiese abstenerse de eso y más bien levantar las banderas. ¿Qué banderas debiésemos levantar el día de hoy? La bandera tal vez de la vida, la bandera tal vez del medio ambiente, que era un tema justamente que conversamos. Claro. ¿Por qué los cristianos estamos tan alejados de los temas medioambientales? Exacto. Bueno, se nos fue el tiempo, Abel. Se nos fue el tiempo. Nos quedó mucho por conversar todavía y poder compartir con ustedes hoy. Pero ya se nos fue el tiempo, así que tenemos que despedirnos. Gracias por acompañarnos en Minuto 30. Gracias, Abel, por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias. Y por acompañarnos. Esperamos que en una próxima oportunidad puedas volver a estar con nosotros. Dios les bendiga.